Tenemos a Eduardo Tapia Tejedor, que es coordinador del área de la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Eduardo es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y bueno, destaca pues, que tiene una dilatada experiencia en la agencia tributaria, desde jefe de equipo regional de inspección en Barcelona, inspector de Hacienda en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o profesor en el Instituto de Estudios Fiscales. En este contexto, no sé si nos puedes explicar un poco pues, esta trayectoria y, igual que en el resto de ponentes, cómo al final decides, ¿no? Pues, centrarte pues, en la Dirección General de Tributos, viendo un poco de dónde vienes. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y también quiero pedir disculpas por el trastorno que haya ocasionado este cambio de ponentes. Para nada. Yo tenía en mi programa que empezaba un poco más tarde y he venido dando un paseo. O sea que no es que haya tenido ningún problema, sino que he venido dando un paseíto por la ciudad. Bueno, yo, como ha dicho Víctor, apruebo la oposición de Inspección de Hacienda y me dedico, en primer lugar, a lo que es la inspección, ¿vale? Empiezo a trabajar en la Dependencia Regional de Inspección aquí en Cataluña y empiezo a trabajar pues, con lo que todos conocemos de la inspección de Hacienda, ¿vale? Lo que es inspeccionar una empresa, revisar su contabilidad, las facturas, justificantes y demás, y finalizar los procedimientos, como todo el mundo sabe, pues, con las actas, las sanciones, los intereses y demás. Con posterioridad, antes de la Dirección General de Tributos, aparezco en la Delegación Central, ¿vale? En Madrid, ya inspeccionando también el mismo procedimiento, pero inspeccionando a las grandes empresas, ¿vale? Aquí ya empezamos a hablar de empresas de una facturación importante y una complejidad técnica pues bastante superior a lo que estaba acostumbrado, ¿vale? Entonces, un trabajo técnicamente muy bonito, muy interesante y para mí personalmente pues muy satisfactorio. Sin embargo, me surge la oportunidad de ir a la Dirección General de Tributos, que es sobre lo que me preguntas. Y en el año 2014 es cuando me surge la oportunidad, que precisamente es cuando se iba a iniciar el proceso de reforma tributaria del año 2014. Entonces, pues bueno, bien empujado un poco por algunos compañeros que ya estaban allí y bien empujado un poco por el proceso de esta reforma tributaria, pues decido ir a esta Subdirección General de las Personas Jurídicas. También en esta subdirección pues es un trabajo muy técnico, muy jurídico, muy profundo, exige un conocimiento muy profundo de la norma y bueno, pues son unas cualidades que siempre me han atraído un poco en mi carrera profesional, así que hacia allá me dirigí. Claro, es que dentro de Hacienda, al final, el cambio es de inspección, ¿no? Prácticamente a legislar, ¿no? Lo que dentro de lo que son las competencias, ¿no? De la subdirección, aparte de funciones de análisis, diseño de política global de ingresos, interpretación de normativa también, como no puede ser de otra manera, una de ellas también es la propuesta de nuevas normativas o nuevos cambios a nivel legislativo, ¿no? En ese contexto, ¿cómo consideras o cómo se ve desde la Dirección General de Tributos la fiscalidad de la I+D+I? ¿Cómo se percibe? Bien, desde la Dirección General de Tributos pues se percibe desde la perspectiva que te proporciona estar dentro del Ministerio de Hacienda. Tenemos que pensar, cuando hablamos de Hacienda, en una personalidad jurídica doble, quizá. Tenemos que pensar en el Ministerio de Hacienda y, por otro lado, en la agencia tributaria, que es la primera fase en la que me he referido, en la que he trabajado en las regionales de inspección. Pues en esta fase de inspección lo que se hace es asegurar el cumplimiento de la norma, ¿vale? Y en la fase de la Dirección General de Tributos, en esta doble vertiente, pues se trata de promover el cumplimiento, se trata de favorecer que las empresas inviertan en I+D, se trata de que todo el mundo se pueda acoger a los beneficios del I+D, que todo el mundo entre por los canales de distribución de estos beneficios y ayudas fiscales y, en definitiva, pues es el uso de la norma tributaria como un instrumento al servicio de la política económica, más que como un instrumento para recaudar. Es decir, se trata de perseguir que todas las empresas pues, contribuyan a alcanzar esos beneficios que para toda la sociedad tiene pues, la inversión en I+D. Entonces, separamos un poquito la vertiente inquisitiva de la agencia tributaria y estamos en una vertiente más de facilitar ese cumplimiento y de facilitar estas inversiones en I+D. Aquí ese conjunto de competencias podemos resumirlas en dos. Por un lado, Tributos lo que hace es proporcionar un criterio respecto a la aplicación de la norma. Este criterio, como todo el mundo sabe, pues va a ser vinculante para todas las empresas y todos los contribuyentes. Es decir, que un contribuyente viene a Tributos y dice, yo tengo estos hechos, ¿cómo van a tributar? Y entonces Tributos se pronuncia, o bien en una consulta, o bien en un informe, y dice, pues estos hechos tributan de esta manera. Y esto ya le proporciona una seguridad jurídica importante al contribuyente, porque si es objeto de un procedimiento inspector, puede ir al inspector con su consulta y decir, oye, que es que a mí me han dicho que esto tributa así y yo he invertido en estas condiciones porque me han dicho que va a tributar así.
y esas condiciones han de ser respetadas por la inspección, lo que tiene carácter vinculante para el procedimiento inspector. ¿Vale? La segunda competencia, pues hombre, esto del iniciar el procedimiento legislativo, pues también corresponde a la Dirección General de Tributos. Aquí lo que se hace es recibir todas las propuestas, bueno, en general de modificaciones tributarias, en este caso concreto de las deducciones por I+D. Se reciben todas estas modificaciones y pues, se redactan, se tramitan, en su caso se tramitan y dan lugar a frutos y en su caso se descartan. ¿Vale? Pero sí que se realiza desde aquí toda esta redacción de la norma y también se recoge todo el ámbito de estas propuestas del ámbito internacional, dado que tributos también están en los foros internacionales y desde el punto de vista internacional tenemos la Unión Europea, que también proporciona una serie de requisitos a la hora de legislar, y también, por supuesto, la OCDE, que también marca una serie de procedimientos y una serie de normas que han de ser respetadas. Entonces, aquí tributos, pues podemos resumir en estas dos competencias básicas. Por un lado, el criterio, que va a ser vinculante para la Administración, y por otro, pues promueve un poco el inicio y el proceso legislativo. ¿Vale? Una cosa interesante que has dicho es que desde el Ministerio de Hacienda en general se persigue, entre comillas, ¿no? Que haya más inversión en I+D+I por parte de las empresas, ¿no? Concretamente, desde la Dirección General de Tributos, como bien dices, una de las partes importantes es precisamente la propuesta de reformas o mejoras normativas en este aspecto, ¿no? Concretamente en la parte de I+D+I, ya la Ley 14/2013 sí que introdujo una modificación, ¿no?, de normas comunes, ¿no?, con el artículo 44, que luego se refrendó con la 27/2014, que entiendo que también estuvisteis aquí participando, y ahora es el 39.2, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste esa opción como modificación de las deducciones del capítulo 4 que ya existían anteriormente. Sí, aquí estamos hablando de un incentivo, es un instrumento que es la monetización, la monetización de una deducción. Es decir, se trata de agilizar un poco el funcionamiento de la deducción, se trata de que el dinero llegue realmente a las empresas y en concreto aquellas que realmente realizan I+D. Por eso se establecen unos requisitos estrictos, pero el objetivo es que el dinero llegue de una forma ágil. ¿Vale? Este instrumento pues, se introduce en el año 2013 y se introduce, por un lado, como una posibilidad de saltarse un límite que existe para las deducciones y, por otro lado, como la posibilidad de solicitar el exceso de dicha deducción respecto a la cantidad que nos toque pagar. ¿Vale? Me explico un poco. La posibilidad de saltarse un límite implica que estamos hablando de una deducción, la del artículo 35, la de las actividades de investigación y desarrollo, que forma parte de un conjunto de deducciones que establece el legislador con el que quiere fomentar el cumplimiento de una serie de actividades. ¿Vale? El legislador trata de teledirigir al contribuyente, al inversor, hacia una serie de actividades que considera beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Y en ese conjunto de deducciones pues, se establecen unos límites con el objeto de que no minoremos todas las cuotas tributarias de los contribuyentes y hay una especie de recaudación consolidada a lo largo del tiempo para las arcas públicas, ¿no? Entonces, se establecen unos límites para dichas deducciones, que son del 25 y del 50% de la cuota ajustada, y este instrumento del año 2013 lo que trata es de decir, oh, usted puede saltarse ese límite si tiene una cantidad superior a la cantidad a pagar y podrá solicitar, en el caso de que haya exceso sobre la cantidad que le toque pagar, la devolución correspondiente a la Administración tributaria. Es decir, los límites operan sobre una magnitud positiva, la cuota íntegra, ¿vale? Entonces, siempre que aplicamos un porcentaje, una cantidad positiva, pues nos va a quedar un resultado positivo, ¿vale? Si podemos saltarnos ese límite, podemos llegar la cuota hasta cero, anular toda la cantidad a pagar e incluso por debajo de cero, la cantidad que exceda, podemos solicitar esa devolución a la Administración, ¿vale? Pues sí, es un instrumento bastante útil, es un instrumento muy ágil y que realmente llega el dinero directamente a las empresas pues de una forma bastante ágil, dado que estamos hablando de dinero. Es decir, estamos hablando de la cantidad que te toca pagar, que la vas a reducir a cero e incluso puedes solicitar el exceso. ¿Vale? Como estamos hablando de dinero, pues también la Administración se cubre un poquito y establece unos requisitos estrictos. ¿Vale? La monetización pues va a exigir, en primer lugar, pues un periodo de tiempo. ¿Vale? La monetización exige que transcurra un periodo de un año. Es decir, se le da la posibilidad al contribuyente de, si en un ejercicio no ha podido aplicarlo, que lo aplique en el siguiente. Y si no puede en el siguiente, pues ya en su autoliquidación puede solicitar esta monetización. ¿Vale? Es un primer requisito. Un segundo requisito es cuantitativo. Se establece un límite máximo de 1 millón de euros para la innovación tecnológica y 3 millones en conjunto para las actividades de I+D y de la innovación tecnológica. ¿Vale? Y luego se establecen otros dos requisitos. El primero, que tiene por objeto asegurarse de que lo que realmente realiza este contribuyente pues está realizando actividades de investigación y desarrollo. Esto pues es un requisito que se puede exigir a todo el procedimiento, pero en este caso en concreto pues de una forma un poquito más agravada, porque el Estado es el que está soltando el dinero, entonces se asegura muy mucho de hacia dónde va ese dinero. Claro. Entonces exige
pues el informe motivado, del que ya se ha hablado aquí, y es una garantía de que lo que el contribuyente realiza es realmente ese I+D o esa innovación tecnológica hacia donde se quiere dirigir el dinero. ¿Vale? El último requisito, bueno, pues la reinversión. Es un objetivo de reinversión para que el propio sistema se vaya retroalimentando y una inversión genere nuevas inversiones que van a generar nuevas deducciones que a su vez obligan a reinvertir y vayamos engordando un poco la rueda de todo el incentivo fiscal de la I+D. ¿Vale? Claro, perdón, hablabas de la ley 2714, sí. Es verdad que introduce una modificación en la monetización. Añade una monetización adicional de unos 2 millones adicionales. ¿Vale? Aquí sí que se definen una serie de sociedades como las sociedades que realmente, bueno, que realmente no, que son intensivas en I+D, invierten un importe superior al 10% de su cifra de negocios en I+D, y a estas sociedades se les trata de beneficiar adicionalmente con una monetización de otros 2 millones de euros. ¿Vale? Eso es un cumplimiento de unos requisitos estrictos, pero el contribuyente que entra por aquí realmente consigue un beneficio. Claro. Es una modificación efectivamente atractiva para las empresas, ¿no?, que viniendo de una época de crisis, como hemos comentado antes, pues no tenían capacidad en un momento dado pues para aplicar, ¿no?, por falta de beneficios, falta de cuota. Las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria para el ejercicio fiscal 2016 sí que revelan lo que comentamos antes un poco, ¿no? En la línea de se está generando aproximadamente unos 1.300 millones de euros anuales por I+D+I generar como deducción generada, quiero decir. O sea, deducción generada por los contribuyentes en España en el ámbito de I+D+I, unos 1.300 millones de deducción, de los que efectivamente se están aplicando cerca de 224, correspondiente más o menos a esos límites en cuota que comentabas, y la opción del 39.2, esta monetización, en este último ejercicio, en el 2016, revela o apunta a unas cifras de unos 16 millones de aplicación sin límite, 65 millones de solicitud de abono. En el contexto global, viendo esa generación de cerca de 1.300 millones que la aplicación efectiva solo son 224, ¿cómo ves o cómo consideráis desde la Dirección General de Tributos la aplicación del 39.2 con esas cifras que revela la Agencia Tributaria? ¿Mucho, bien, poco, mejorable? Las cifras del 39.2 son reducidas, son bastante reducidas. Empezamos en el año 2014, dado que se introduce en el 2013, se exige el plazo de un año y además se exige tener el informe motivado, por lo tanto es un plazo de tiempo para los primeros datos. Son muy reducidos. Quiero recordar que unos 200 y pico contribuyentes se acogieron el primer año a esta monetización. La realidad es que seguimos estando en cifras reducidas, ¿vale? Estamos en unos 420 contribuyentes y esos 65 millones de euros, que no deja de ser una cantidad muy reducida. Lo positivo es que esos 65 millones de euros llegan realmente a donde tienen que llegar. Entonces, el objetivo es que hubiesen muchos más contribuyentes que pudiesen acogerse a esto, ¿vale? Pero también esta información hay que interpretarla un poco, porque estamos hablando de contribuyentes que no tienen cuota íntegra. O sea, no estamos hablando de contribuyentes en igualdad de condiciones, todos ellos. Estamos hablando solo de aquellos que pueden solicitar la devolución, que son aquellos que no tenían cuota íntegra previa, ¿vale? Entonces, eso ya viene una información previa que hay que interpretar de cada contribuyente que solicita esta monetización, ¿vale? Y en este contexto, os planteáis desde la Dirección General de Tributos, dado que, por ejemplo, ahora en el 2018, como decía, ¿no?, en el plan normativo del 18 que la Vicepresidencia del Gobierno había comunicado, aparte del Real Decreto de Informes Motivados, se planteaba modificación del impuesto sobre sociedades. ¿Estaría sobre la mesa una modificación quizás del 39.2 para hacerlo más atractivo para el sector empresarial? Vamos a ver, como digo, en la Dirección General de Tributos constantemente llegan propuestas de modificación, constantemente, tanto el ámbito interno como internacional. Sobre la mesa siempre hay modificaciones propuestas del artículo 35, siempre, ¿vale? En este caso la monetización opera sobre las normas comunes, pero está referida conjuntamente a la deducción del artículo 35. Por supuesto que hay modificaciones encima de la mesa, pero bueno, tampoco se puede profundizar mucho más al respecto. ¿Vale? Bueno, por lo menos hay la voluntad, ¿no?, de que a medio plazo la voluntad siempre existe. Se pueda revisar. Debemos de tener claro que el incentivo fiscal al I+D siempre está encima de la mesa. Es un tema, una materia que tiene la suerte de estar siempre en la agenda política sin necesidad de un gran esfuerzo por parte de los agentes. Entonces, siempre está ahí esa mejora del incentivo y... Vamos a ver, yo tuve la oportunidad de revisar los programas económicos de los 4 partidos políticos mayoritarios y en los 4 estaba la mejora del incentivo fiscal al I+D. Entonces, por supuesto, constantemente estamos trabajando en ello y constantemente se está modificando. Pero bueno, tampoco puedo decir mucho más. Muy bien. De todas maneras, aunque en otras cosas no se pongan de acuerdo, ¿no?, parece que en I+D+I, ¿no?, los partidos políticos que hay sí que están todos alineados, ¿no? Sí. Muy bien.
Yendo al ámbito de la seguridad jurídica, en la aplicación de este tipo de incentivos en general, el artículo 35.4 de la LIS sí que establece pues, diferentes alternativas para dotar de seguridad jurídica pues, a estos incentivos, ¿no? Se habla del informe motivado, la consulta vinculante y el acuerdo previo de valoración. No sé si nos podrías explicar también brevemente cada una de estas herramientas, pros, contras, diferencias, qué es lo que percibís en general desde el Ministerio de Hacienda. Te puedes remitir a tu época quizás de inspección en Delegación Central de Grandes Contribuyentes. ¿Qué es lo que desde inspección se veía? Desde Dirección General de Tributos estáis también considerando, porque las consultas vinculantes os llegan directamente a vosotros, y las diferencias entre estas tres herramientas. Bien, pues el nexo común aquí sería que la Administración tributaria en su conjunto, en la doble vertiente, en la de la Inspección de Hacienda y en la Dirección General de Tributos que contesta estas consultas tributarias, pues ni puede ni quiere contestar, ¿vale? Es decir, la Administración tributaria, bien digo, la inspección, aunque ahí hay un poco más de variedad, y tributos, pues somos inspectores de Hacienda, licenciados en Derechos, en Económicas y demás, ¿vale? Entonces no tenemos la formación científica que se requiere para saber si algo se está realizando en otro sitio, en otra punta del mundo, constituye una novedad esencial, constituye una indagación original o no es original, o si está planificada o no está planificada, ¿vale? Estamos hablando de conceptos jurídicos indeterminados y que resultan muy problemáticos para nosotros, ¿vale? Entonces, aquí lo que se hace y lo que tratamos de defender desde la Administración tributaria es la externalización de esta decisión, ¿vale? Es la decisión de decir si algo es investigación, si algo es desarrollo, si algo es innovación tecnológica, ¿vale? Nosotros no tenemos esa formación, no sabemos y, sinceramente, nos sentimos muy cómodos si alguien nos dice, oye, aquí hay un informe motivado que dice que esto es investigación, y además este informe motivado ha pasado por un canal en el que previamente una certificadora ha dicho lo mismo y previamente había una consultora, una asesoría que ha dicho que esto podía entrar por el canal del artículo 35. Entonces, para nosotros es una seguridad, tanto en vía de inspección como en Dirección General de Tributos, ¿vale? En relación a los instrumentos de seguridad jurídica, pues en primer lugar tenemos el del informe motivado, ¿vale? Es un instrumento que ofrece una seguridad tremenda en la medida en que, quiero recordar, y nos lo pueden confirmar desde el Ministerio de Economía, que más de un 90% de los informes que se certifican consiguen el visto bueno del Ministerio de Economía. Si antes salía el dato, que creo que estaba en el 94, ¿no? Decías, 94%. 94 aproximadamente de informes motivados sin desviación respecto a la certificadora, ¿no? El dato de que tenéis ahora. 93. Ya, demuestra un poco la seguridad jurídica que puede ofrecer, que puede tener el contribuyente respecto a esto, ¿vale? Entonces, es un procedimiento que realmente funciona, ¿vale? Tiene unas rigideces, por supuesto, que hay que simplificar, por supuesto, como decía el ponente anterior, pero el procedimiento en su conjunto se puede decir que funciona, ¿vale? La segunda vía que tenemos para ofrecer seguridad jurídica pues es la consulta tributaria. Nosotros nos llega directamente un contribuyente y dice, yo hago estas actividades, aquí le presento un informe, le presento esta documentación y dígame usted si esto puede acogerse o no a la deducción, ¿vale? Como digo, respecto a la calificación de lo que realiza el contribuyente, pues nos resulta problemático. Ahora bien, si no nos ha dicho nadie que esto es investigación, desarrollo e innovación, nosotros nos pronunciamos. Son conceptos jurídicos que están en la ley del impuesto y tenemos la obligación de pronunciarnos y nos pronunciaremos, ¿vale? Asumimos un cierto riesgo de error, por supuesto, pero estamos hablando de una interpretación de un precepto, de una ley del impuesto sobre sociedades y, por lo tanto, tenemos la competencia y la obligación de pronunciarnos, ¿vale? ¿Qué preferimos? Pues que nos llegue un informe motivado propiamente a la consulta y que nos pregunten sobre otros aspectos de la deducción, ¿vale? Que es sobre lo que realmente nos podemos sentir cómodos, ¿vale? La tercera vía es la que cierra un poquito todo el círculo de la seguridad jurídica, ¿vale? Es un informe en el que se solicita a la Administración tributaria una valoración de todos los gastos, y en su caso de las inversiones que ha realizado el contribuyente para cuantificar realmente el importe de los beneficios fiscales a los que tiene derecho un contribuyente, ¿vale? Aquí cerramos un poco el círculo. Por un lado, alguien nos garantiza que tenemos derecho a la deducción y, por otro lado, nos garantizan la cuantía en la que tenemos derecho a la deducción, ¿vale? Uno de los principales problemas que tenemos en el ámbito de la seguridad jurídica es el relativo a la cuantificación de la deducción, ¿vale? Pues bien, si se solicita este acuerdo previo de valoración a la Administración tributaria, pues vamos a tener ya una respuesta contundente y que ofrece seguridad jurídica para todo el mundo respecto, por un lado, a la calificación y, por otro lado, también a la cuantificación de la misma, ¿vale? Por lo tanto, la percepción de Hacienda en su doble vertiente es siempre que los contribuyentes pasen, por supuesto, por el procedimiento de la certificación, ¿vale? Certificación y convalidación por el Ministerio de Economía, ¿vale? Claro, porque a diferencia, por ejemplo, ahora hablamos aquí, ¿no?, del informe motivado vinculante del propio Ministerio de Economía y el acuerdo previo de valoración. El informe motivado, una tipología de informe motivado del Ministerio, que es el de contenido y primera ejecución, ¿no?, el tipo A,
se hace a toro pasado. Es decir, una vez los gastos están ejecutados y el proyecto está realizado, se pasa por el procedimiento de certificación y de emisión de informe motivado, donde se ratifica que la componente tecnológica es I+D, es innovación, o es I+D+I, que también puede ser mixto, y que la realidad de los gastos imputados es la que es, porque se pueden comprobar pues, con auditoría de contable, de gastos y demás, ¿no? Efectivamente, el informe motivado vincula únicamente a nivel de calificación científico-tecnológica, y la comprobación de la base de deducción es competencia de la agencia tributaria en procedimiento de inspección. En el acuerdo previo de valoración, como la palabra ya lo dice, ¿no?, es acuerdo previo previamente a la ejecución de los gastos. En este sentido, se debe realizar previamente a la ejecución de los gastos con una declaración de intenciones de lo que se pretende hacer. En este sentido, por ejemplo, sí que desde la Dirección General de Tributos habéis emitido varias consultas que ya se puede decir que sientan doctrina hasta cierto punto, ¿no? Que, por ejemplo, un informe motivado de CEDETI, que es un ex ante, únicamente será válido si se puede justificar y acreditar que no hay ninguna desviación. Esto puede pasar también en un acuerdo previo, es decir, al final, el previo puede estar sujeto a desviación y luego entendemos, ¿no?, que la propia agencia tributaria tendrá que comprobar que ese acuerdo previo no se ha tergiversado en lo que se acordó, ¿no? ¿Puede ser? Efectivamente. Nosotros en Dirección General de Tributos, bueno, la primera cuestión es que no hacen falta varias consultas como para crear doctrina. Una única consulta va a ser vinculante, en principio para ese contribuyente, pero para el resto de contribuyentes que tengan unos supuestos de hecho iguales también va a ser vinculante, ¿vale? Segunda cuestión, la competencia en la revisión de los gastos. Esto es una cuestión pues ya muy antigua y que ha generado mucha controversia, ¿vale? La competencia exclusiva para la gestión, para la interpretación de los gastos que forman parte de la base de la deducción es exclusiva de la Administración tributaria. Esto ha generado mucha controversia, pero es una controversia un poco extraña, ¿vale? Se ha llegado a defender que estos gastos están auditados por un auditor de cuentas, que hay una revisión previa desde el punto de vista contable, pero es que el impuesto precisamente parte de un resultado contable, ¿no? Utiliza la contabilidad, pero lo que no le gusta a la contabilidad lo modifica a su gusto. Entonces, un auditor de cuentas se queda exclusivamente en el resultado contable y ahí es donde empieza el impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, no es solo que tenga la consideración de gasto contable, que es lo que se podría discutir, pero en un plano contable, con un auditor de cuentas o con cualquier otro experto contable. Es que estamos en un plano distinto, en el plano del impuesto sobre sociedades. Y aquí un auditor de cuentas no tiene competencia ninguna, ¿vale? Puede decir, el informe lo que tiene que decir es, yo creo que estos gastos son coherentes con este proceso. ¿Pero para qué? Exclusivamente para decir al contribuyente y a la Administración tributaria que lo que hace es investigación o desarrollo o IT, exclusivamente para que haya una cierta coherencia entre lo que realiza el contribuyente y precisamente lo que realmente está acreditando y certificando el Ministerio de Economía, ¿vale? Competencia en relación a los gastos, desde mi punto de vista, es exclusiva de Hacienda y se genera una controversia, desde mi punto de vista, por la mala redacción del Real Decreto del año 2003. ¿Vale? Sí que establece una necesidad de establecer una relación de los gastos que forman parte de esa base, por supuesto. Esos gastos tienen que estar ahí, pero en plan de coherencia, como he dicho antes, respecto al proyecto que se realiza. Segundo, las desviaciones que hay. Por supuesto, puede haber desviaciones, tanto respecto al informe del CEDETI, que es previo, como en acuerdo previo de valoración o cualquier otro informe de carácter previo, ¿vale? Eso no tiene por qué impedir que esos gastos formen parte de la base de la deducción. Lo único que se podría discutir es los que no se encuentren en un acuerdo previo de valoración o en una consulta previa, ¿vale? Pero los que ya están en el acuerdo previo de valoración, precisamente, el contribuyente busca esa seguridad jurídica y es lo que obtiene con ese acuerdo previo de valoración, ¿vale? Y desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la herramienta quizás que se está más utilizando o lo que percibís que quizás sería la más adecuada para dar seguridad jurídica a este tipo de incentivos? Hombre, lo que más seguridad jurídica proporciona es el informe motivado, ¿vale? El informe motivado viene ya con un proceso, técnico, científico tremendo y con un estudio tremendo y revisado por el Ministerio de Economía, que ya es un órgano especializado. Entonces, el contribuyente puede tener la certeza de que eso que realiza tiene derecho a la deducción. Luego podremos discutir los términos de la deducción, pero él ya tiene la certeza, ¿vale? Esto en el ámbito interno es muy importante, pero quizá mucho más en el ámbito internacional. Porque si un contribuyente de fuera viene y dice, yo voy a invertir 100 unidades monetarias, quiero obtener 115, ¿vale? A mí me da igual que los gastos sean tributarios, sociales o de gastos de personal. Lo que quiero es esa rentabilidad o no invierto. Entonces, dígame usted qué gastos tengo y qué beneficios tengo. Por lo tanto, esa seguridad jurídica es hasta cierto punto razonable y todos tenemos que poner de nuestra parte para que esa seguridad jurídica realmente se cumpla, ¿vale? Pero el instrumento utilizado por excelencia y el que debe seguir siendo utilizado es el informe motivado. Perfecto. Muy bien, Eduardo. Pues si te parece pasamos a las preguntas del público, que ahora creo que sí que hay bastantes. Empezamos por la primera.
¿Cree que el redactado de la definición de innovación tecnológica del artículo 35 debería actualizarse, ya que es muy industrial? ¿No cree que genera incertidumbre en los proyectos TIC? Sí, por supuesto. El artículo 35 viene redactado ya desde hace mucho tiempo. Ha ido sufriendo actualizaciones y ha ido sufriendo mejoras, adaptándose un poquito a la actividad económica. Pero, por supuesto, que el área TIC es tan importante en la actualidad que podría discutirse si habría que redefinir un poquito los conceptos, ¿vale? En concreto, en el área TIC, la innovación tecnológica, bueno, creo que habría poco problema en la calificación de las actividades, sino el problema estaría en el apartado segundo cuando hablamos de la base de la deducción, ¿vale? Porque también ha sido objeto de muchas controversias la formación de la base de la deducción en la innovación tecnológica. Ocurre que muchos contribuyentes hacen innovación tecnológica, pero luego no tienen derecho a la deducción, ¿vale? Entonces, bueno, la innovación tecnológica es una cierta innovación que requiere un carácter subjetivo y, por lo tanto, pues tiene un beneficio fiscal bastante inferior, ¿vale? Pero es verdad que se puede actualizar un poquito y dirigirse un poquito hacia el área TIC, ¿vale? Seguro que tenéis también propuestas, como decía, sobre la mesa en Sí, este sentido. por supuesto. La Ley 2714 ya adaptó un poquito la relación con el software y cambió un poquito la calificación del software y la verdad que trató de ofrecer una cierta calificación trasladando el software del área de la innovación tecnológica hacia la investigación y desarrollo. Pero bueno, eso fue una cierta declaración de intenciones que luego en la práctica, pues bueno, tampoco se ha producido en gran medida, ¿vale? Pero sí, por supuesto, se puede redefinir todos los conceptos y abarcar a más contribuyentes, por supuesto. Muy bien. Es un tema que no ha salido, efectivamente. ¿Cómo valora la Dirección General de Tributos la aplicación del incentivo Patent Box? No hay informe motivado ni acuerdo previo y los acuerdos previos tienen un tiempo de resolución que le quitan agilidad. Bien, este es uno de los principales problemas que tenemos, ¿vale? Tal como está estructurado todo el sistema, es verdad que funciona y es verdad que puede ofrecer esa seguridad jurídica, pero tenemos que ofrecer más agilidad, ¿vale? Mucha más agilidad en la contestación de los acuerdos de valoración, ¿vale? Hay acuerdos de valoración en los Patent Box que exigen también pronunciamiento de tributos, ¿vale? Entonces, pues ya tenemos a dos órganos sobresaturados que tienen que pronunciarse en un único procedimiento, ¿vale? Y un contribuyente esperando para ver qué hace, ¿vale? Eso es lo que, desde mi punto de vista, hay que tratar de erradicar, ¿vale? Hay que ofrecer una seguridad jurídica, pero hay que ofrecerla de tal forma que sea útil para el contribuyente, ¿vale? No podemos ofrecer una seguridad jurídica a 5 años vista cuando un contribuyente está esperando para una determinada inversión, ¿vale? Entonces, tiene toda la razón del mundo de que restan agilidad y que, obviamente, hay que tratar de quitar todas las trabas a esa agilidad y a un conocimiento más o menos ágil para que todo el mundo pues tenga esa seguridad jurídica, pero que la tenga a tiempo, ¿vale? Perfecto. ¿Por qué en los últimos años los proyectos que han sido aprobados por certificadoras los estáis rechazando o dividiendo en partes o reduciéndolos? Bueno, esta pregunta va más dirigida, yo creo, al órgano encargado de aplicación de la deducción, que va a ser la agencia tributaria, ¿vale? Aquí estamos hablando de una inspección y yo creo que se está refiriendo a lo que hemos comentado antes, a la base de la deducción. Y yo creo que está criticando el hecho de que haya parte que se haya certificado como base de la deducción y que llegue luego la agencia tributaria y reduzca esa base, ¿vale? Bueno, pues eso, como he dicho, la competencia debería ser exclusiva de la Administración tributaria y, por lo tanto, no habría lugar a ese problema. Pero lo que no tengo muy claro es a qué se refiere cuando habla de trocear los proyectos. Yo creo que eso está más en fase de Ministerio de Economía. Sí, quizás está más enfocado a la mesa de antes cuando hablamos, ¿no?, quizás del multiproyecto, ¿no?, de la problemática que ha habido asociada, ¿no?, a la agrupación de proyectos bajo un mismo prisma. No sé, Ángel, si quieres decir algo por alusiones o tenías el micro por ahí que está viniendo. ¿Te animas, Ángel? David, pregunta, que estaba yo mirando a María y no está, pero que creo que decía algo de que de un tiempo a esta parte, ¿no?, que hay proyectos que se han certificado y que están siendo troceados o reducidos. Sí, bueno, vamos a ver, la polémica surge a partir de que en el Real Decreto 1432 se establece que la unidad de medida a la hora de contemplar un proyecto es la unidad de medida para el informe motivado es el proyecto. Entonces, bueno, pues no ha habido ningún problema hasta que ha sido ya pues se ha adoptado como una costumbre el tratar de incluir varios proyectos dentro de una certificación. Y esto pues, generaba mucha complicación, generaba
mucha menos agilidad a la hora de certificar los proyectos. Y bueno, pues lo que se ha hecho es simplemente tratar de volver a los inicios, ¿no? A que informe motivado por proyecto. Nada más, simplemente. Perfecto. Sí, pero aquí en el caso de Agencia Tributaria y Dirección General de Tributos, este tema pues, de la agrupación o del multiproyecto, cuando hay una prueba pericial con un certificado, ¿cómo lo percibís? ¿O no es algo que hayáis visto? Yo personalmente no he visto esta prueba pericial, pero no debe plantear ningún problema. ¿Vale? En fase de Dirección General de Tributos nos van a plantear información y nos pueden plantear en un proyecto, en 2, en 3, dividido, no dividido, y tendremos que pronunciarnos. Si viene sin informe motivado, pues nos pronunciaremos nosotros. ¿Vale? Pero no veo problemas respecto de que una actividad sea única o esté integrada en un proyecto mayor. ¿Vale? Perfecto. Esta pregunta también salió en la mesa con Ángel. Entiendo que quieren ver también la perspectiva o el punto de vista, ¿no? de Ministerio de Hacienda. ¿Para cuándo una solución, acuerdo en el grupo interministerial sobre la fiscalidad del software? Bueno, pues si ya ha contestado Ángel, yo no he oído la respuesta, pero bueno, entiendo que es un grupo interministerial que tiene una formación determinada y un objetivo determinado, un objetivo claro. Está pendiente todavía detallar un poco cuáles son los conceptos que van a ir al 35.2, ¿vale? A la base de la deducción en relación con el software. Había partes encontradas entre Administración Tributaria, Ministerio de Economía y algunos expertos informáticos, y realmente se envió una propuesta, creo recordar, desde la Administración Tributaria, y estaría en fase de discusión. ¿Vale? Lo que no sé muy bien es tampoco el efecto que puede tener para los contribuyentes ese acuerdo interministerial, si es que llega a producirse y en qué términos se produce. Claro, ¿Vale? está un poco en la línea de la siguiente pregunta, pero bueno, al final yo creo que el mensaje positivo, tal cual nos decía también Ángel, es que cada vez estáis hablando más entre los diferentes actores, ¿no? Agencia Tributaria, Ministerio de Economía, Dirección General de Tributos, ordenación legal de la Agencia Tributaria también, para llegar a un punto de entendimiento y las posibles divergencias que puedan haber, solucionarlas, ¿no? Efectivamente. Aquí nadie se moja con tiempos, ¿no? Ni aplicación de reales decretos, pero bueno, entiendo que es una situación complicada. Seguimos, que quedan 3. ¿Cómo se ve desde Hacienda el presente y futuro del instrumento de la Patent Box? Bueno, pues el Patent Box es un instrumento que sí que podemos considerar desde Hacienda que está infrautilizado, ¿vale? Sí que hay margen para utilizar el Patent Box. Es un instrumento importante, ¿vale? Es un poco el que culmina el conjunto de los incentivos fiscales al I+D. Bueno, el que culmina en el ámbito del impuesto sobre sociedades, porque hay otros incentivos. Pero en el ámbito del impuesto es el que culmina, es la fase final de la inversión, y está enmarcado dentro de un procedimiento de la OCDE. ¿Vale? La OCDE tuvo un proyecto, el proyecto BEPS, que se inició en el año 2014, creo recordar, 2012, perdón, y analizaba una serie de acciones de la tributación internacional de determinadas figuras. ¿Vale? Entonces, una de ellas fue objeto de estudio, fue el Patent Box. Entonces, la OCDE emitió un informe en el que da una serie de recomendaciones, y nuestra redacción, si alguien se acuerda, fue objeto de adaptación del artículo 23 a estas recomendaciones de la OCDE. ¿Vale? Sí. Con posterioridad, pues seguimos inmersos en este acuerdo OCDE, y si sufre alguna modificación siempre será de acuerdo con la calificación que realice la OCDE. ¿Vale? Es decir, lo que no podemos hacer es realizar un cambio en nuestro ordenamiento, en nuestra ley del impuesto, y que posteriormente la OCDE lo vaya a calificar como un instrumento perjudicial, ¿vale? Una práctica perjudicial. Entonces, aunque solo sería una cuestión de imagen, pero desde Hacienda no se quiere aceptar. Entonces, si hay alguna modificación, se realizará siempre en el marco de la coordinación internacional con la OCDE. Claro. Sí que es cierto que el incentivo, si no recuerdo mal, se puso en vigor en 2008 y ha sufrido varias modificaciones, si no cada año, cada X años, ¿no? Ha sufrido muchas modificaciones. Sí. Y la última, ¿no? Pues el famoso Nexus Approach, como bien comentabas, en el ámbito de la OCDE. Quizás el punto de vista es, bueno, el incentivo va a tener recorrido a futuro desde una perspectiva quizás a nivel internacional, porque se cuestionó, por ejemplo, incluso el incentivo como está planteado en UK, en el sentido de, bueno, con la evasión de capitales y demás. Vamos a ver si se restringe, si se elimina. Ahora se estaba hablando en algún momento incluso de acotar únicamente al know-how o al conocimiento que se pudiera o patentar, o no tanto como el secreto industrial. Hay una modificación también de la ley de secretos industriales, si no recuerdo mal. ¿Esto tiene visión de continuidad o en algún momento parece ser que puede eliminarse este incentivo? Eliminarse el incentivo en principio no estaría previsto, ¿vale? El incentivo sí que puede sufrir modificaciones, pero como digo, en el marco OCDE.
La única posibilidad de supresión del incentivo es que en el marco de la Unión Europea se apruebe una propuesta directiva que tenemos pendiente de armonizar la base imponible común del impuesto sobre sociedades. Entonces, si esta propuesta llega a ser una realidad, esta propuesta pasa por encima del patent box, es decir, regula los elementos esenciales de una base imponible, pero no regula ningún incentivo de patent box, ¿vale? Sí es verdad que tiene en cuenta los incentivos al I+D, pero los tiene en cuenta como un gasto deducible, ¿vale? Es un incentivo diferente y se eliminan todas las regulaciones del patent box de todos los Estados miembros en el caso de que esto llegue a aprobarse, ¿vale? Si se aprobase como una directiva obligatoria para todos, pues desaparecería como tal el patent box, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta propuesta directiva lleva 20 años en negociación, ¿vale? El problema es que últimamente parece que hay un cierto interés en que vea la luz esta propuesta. Si algún día llega a ocurrir esto, pues el patent box desaparece, ¿vale? Muy bien. Siguiente pregunta. Solicitar la monetización. ¿Cuándo se tarda en cobrar? ¿Qué fecha límite tienen para pagar? Esta es una respuesta que también va dirigida, la pregunta va dirigida a la agencia tributaria, ¿vale? Que es la que tramita la devolución. La monetización requiere los requisitos y los plazos que he comentado anteriormente. Requiere, si estamos hablando de un ejercicio 2018 en el que se genera la deducción, se va a aplicar en la autoliquidación del 2019, es decir, a partir del 25 de julio del 2019, ¿vale? Entonces, ¿qué plazo tienen para pagar? No hay un plazo, ¿vale? Estamos hablando de los procedimientos propios de la normativa tributaria y no hay un plazo que obligue a la Administración a devolver, ¿vale? Comprobará la documentación, tramitará el oportuno procedimiento y, en su caso, abonará los intereses de demora, ¿vale? Pero no tiene un plazo tope que, si incumple, tenga que devolver inmediatamente. Entonces, revisará toda la documentación y, en su caso, devolverá con los intereses, ¿vale? Pero va más dirigido, sí, a la Administración tributaria encargada de su devolución. Si sirve de algo, de todas maneras, por nuestro punto de vista como consultora, sí que estamos viendo pues, que en el ámbito de los 6 meses, 7, en algunos casos 8, es donde en principio están pagando. Si eso se desvía de ahí, quizás lo mejor sería hablar con la propia agencia tributaria a ver si hay algún tipo de problema. Pero en principio, eso es un poco lo que estamos viendo. Sobre los 6, 8 meses de media. Vale, la siguiente es muy interesante, además, hay que decir, les ve muy centrados en el informe motivado, pero si la ayuda es de carácter europeo, yo entiendo que focalizado a fiscalidad de I+D+I. Es decir, si yo tengo un proyecto que está financiado por un Horizonte 2020, ¿esto puede ser una herramienta suficiente para dar seguridad jurídica a la aplicación del incentivo? Para calificar la actividad, entiendo. Para calificar lo que está realizando el contribuyente. Pues es un instrumento más de prueba. No es el informe motivado, que es lo que a nosotros nos ofrece esa seguridad jurídica, pero si el contribuyente viene a una inspección o a la Dirección General de Tributos y presenta una consulta y no tiene un informe motivado y aporta un informe del Horizonte 2020 o de cualquier organismo internacional o cualquier organismo privado, pues puede probar que realmente hace esa I+D o esa innovación tecnológica, ¿vale? La norma que dice, pues pruébalo como puedas, ¿vale? Cualquier medio de prueba válido en derecho. Claro, hay que apreciar luego libremente la prueba, ¿vale? Entonces, estamos muy centrados en el informe motivado porque creemos en la seguridad que ofrece, ¿vale? Pero cualquier otro medio de prueba nos puede servir. Muy bien. Perfecto, pues casi que concluimos aquí la mesa de fiscalidad. Bueno, tenemos por aquí una pregunta. Perdón, Ángel, que acabo de verla. Tenemos aquí una pregunta de último momento. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Va? Una pregunta. En cuanto a la validación de los gastos de un informe motivado, o sea de un I+D que tras un informe motivado del CEDETI o del Profit, yo diría, o creo recordar, que al margen de la posible auditoría que puede tener la empresa, también tienes una auditoría solamente de estos gastos, que ya lo lleva el propio CEDETI y el Profit. Eso es así, ¿verdad? Me está hablando usted de una auditoría contable, ¿verdad? Sí. Una auditoría contable que la fase de certificación el CEDETI va a realizar, por supuesto. Exacto. Pero sigo diciendo que eso es el ámbito contable, ¿vale? Cuando hablamos del impuesto sobre sociedades o de una deducción, hablamos de un plano jurídico completamente distinto. Están interrelacionados, sí, porque la ley del impuesto utiliza la parte de contabilidad que quiere, ¿vale? Hay un trabajo previo en contabilidad y lo utiliza, pero lo modifica a su antojo, ¿vale? Pero esta auditoría de cuentas no nos dice nada más que estamos hablando de gastos contables. No. Yo me refiero que del propio informe motivado, ese también lleva asociado una auditoría de gastos. Auditoría de gastos contables. El Real Decreto lo que exige es una correlación de los gastos con la calificación de las actividades, pero no puede formar la base imponible del impuesto sobre sociedades un auditor de cuentas o una certificación de carácter previo.
¿vale? Diferenciamos muy bien los dos planos que digo, la contabilidad y la fiscalidad. ¿Vale? Esa auditoría de cuentas, como su propio nombre indica, se realiza por un auditor de cuentas. Pero es que yo no me refiero a la auditoría de cuentas de la empresa. No, una auditoría contable que se realiza a efectos de la deducción del artículo 35. Exacto. Por supuesto, pero está realizada por un auditor de cuentas con criterios contables y dentro del plano contable. Vale. ¿Vale? Y luego la fiscalidad va por otro lado. ¿Vale? Entonces no sé para qué sirve la auditoría del La auditoría certificado. de cuentas, el Real Decreto lo que pide Que también te lleva su trabajo. que haya una cierta correlación entre el gasto y el proyecto. ¿Vale? ¿Qué queremos externalizar, como he dicho antes, desde la Administración tributaria? Que alguien nos diga si es investigación o si es desarrollo. ¿Vale? Eso es lo importante para nosotros. Eso es el procedimiento que se ha externalizado. Esa decisión es la que queremos escuchar que alguien nos la diga. ¿Vale? Pero no los gastos que forman parte de una base de la deducción de un impuesto de sociedades. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Para que haya cierta coherencia. Es decir, si un contribuyente viene con una actividad de investigación y desarrollo y dice, estoy realizando un desarrollo de un nuevo Airbus y tengo unos gastos de 3.000 euros, dices, pues esto no es coherente. ¿Vale? Necesitamos una correlación entre los gastos y el proyecto que está realizando para realmente decir que esa actividad es merecedora de la deducción. ¿Vale? Tiene que haber una correlación, pero nunca se puede decir los gastos que forman parte de la base de la deducción en una fase previa a una inspección de Hacienda. ¿Vale? La experiencia, por lo menos también nuestra desde consultoría, también hay que decir, ¿no?, que efectivamente una cosa es la auditoría contable que se puede realizar en un proyecto de I+D+I en el ámbito del informe motivado. En la mayoría de casos, esto también sí que hay una traducción entre contabilidad y fiscalidad. El propio informe motivado ya identifica desde la perspectiva fiscal los gastos que son asociados a ese proyecto desde una perspectiva fiscal, cosa que otras ayudas como el Horizonte 2020 o un CETI no hace. Y luego hay que traducir. En la mayoría de casos, la agencia tributaria en procedimiento de comprobación no llega a cuestionar cuando hay ese análisis previo realizado por un informe motivado o hay esa auditoría pasada. Sí que es verdad que la competencia la tiene, lógicamente, y se puede dar el caso de divergencias, como hablamos antes, del 35.2.b en el ámbito de innovación tecnológica, donde hay alguna serie de componentes que no están del todo claras o que la agencia tributaria tiene un posicionamiento quizás un poco diferente de lo que hace el Ministerio. Pero son cosas muy puntuales. La normalidad o la homogeneidad del tema es que al final, si se tiene un informe motivado emitido por el Ministerio de Economía con una auditoría contable traducida al ámbito fiscal, no debe haber ningún tipo de problema. Pero si quieres, en todo caso, en el café comentar en mayor detalle tanto con Ángel como con Eduardo, estarán a vuestra entera disposición y ya damos por concluida la parte de fiscalidad. Habrá un café, coffee break aquí al lado. Cualquier duda, insisto, estarán a vuestra disposición. Y luego pues damos cabida a la mesa de financiación de la I+D+I, que seguro que también es muy interesante. ¿De acuerdo? Muchas gracias.